Los Simpson Hit and Run es un juego de acción y aventuras del año 2003, desarrollado por Radical Entertainment, y publicado por Vivendi y Universal Games. Se basa en la comedia de situación animada estadounidense Los Simpson, y es la 22ª entrega de la serie de videojuegos de Los Simpsons. El juego sigue a la familia Simpson y su amigo Apu, quienes son testigos de muchos incidentes extraños que ocurren en Springfield, entre ellos, cámaras de seguridad, camionetas misteriosas, y un sabor nuevo y mejorado del popular refresco Boots Cola que causa locura en quienes lo consumen. Tomando el asunto en sus propias manos, descubren numerosos secretos, y pronto se dan cuenta de que estos incidentes son parte de una conspiración alienígena más grande, causada por los extraterrestres. El modo de juego se centra principalmente en la exploración y las misiones, en donde a menudo se compite con enemigos y se interactúa con personajes secundarios en misiones cronometradas. El juego también incluye muchos elementos que se encuentran en juegos de rol, como el mundo libre, y tareas secundarias. Sin más detalles, la etimología del iceberg es que, mientras más bajo estemos, más interesantes o macabros pueden ser los datos que se puedan encontrar sobre un cierto tema. Debo dar créditos al creador que inspiró este iceberg, el cual me pareció muy interesante, al mismo tiempo que tiene cosas bastante curiosas. Pueden aportar datos de este juego, en el link de la descripción, donde se encuentra el iceberg. También, si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, para no perderte los icebergs que se vayan a realizar. Tienes una lista de reproducción de todos, al final del video. Así que bueno, preparen sus papitas y bebida, y que comience el video. El mod Donut es una modificación la cual consiste en el desarrollo por parte del Donut Team, que podríamos decir, remasteriza el juego como tal, y lo modifica en general, agregando nuevas misiones en los niveles, cambiando la interfaz, y en algunos casos, modifica el mapa y personajes del juego. Este es uno de los mods más famosos del videojuego, al mismo tiempo que es la base de lo que podríamos denominar, y mostrar como mods. Sin embargo, este mod aún sigue incompleto, y todavía están a la falta de lanzar los últimos 3 niveles del juego, los cuales no parecen vayan a llegar a corto plazo, si no es que se abandonó este proyecto que quedó hasta el nivel 3. El Bonus Game es un modo multijugador disponible para jugar entre personas de un mismo dispositivo, el cual permite jugar carreras en circuitos pequeños a través de diferentes pistas, autos, y demás cosas que desbloquees según tanto avances en la historia del juego. Para desbloquear este modo, debes recoger todas las tarjetas especiales de cada nivel, ya que solo así podrás tener acceso a este modo exclusivo para quienes completen el juego en gran parte. Como la inspiración de este juego, siendo un GTA, era imposible que no tuviese truco alguno para insertar en el videojuego, encontrándose solo 3 disponibles para tanto consola y PC. La serie de Los Simpsons animada, está repleta de objetos o guiños interesantes, los cuales son imposibles de olvidar para quien presta atención a cada detalle mostrado en la serie. Es por eso que, para el videojuego, se ha tratado de recrear lo mejor posible cada referencia o zona en la historia de Los Simpsons, desde carteles, vehículos, y demás cosas que te das cuenta jugando al videojuego, que se han adaptado perfectamente en el mapa. En Los Simpsons Hit and Run, podremos encontrar varios vehículos que solo aparecerán una vez en la historia, tal caso como el monorail, conocido en la serie por ser el tren imparable. Estos vehículos regularmente se encuentran en zonas estratégicas para el jugador, al mismo tiempo que son easter eggs a encontrar como referencias a la serie. A diferencia de otros juegos, en el caso de Los Simpsons Hit and Run, si tu auto explotase, este no quedará tan inservible, ya que podrás utilizar este, pero con una velocidad muy reducida, al mismo tiempo que con un ruido molesto que hace más realista el que le falten ruedas al vehículo. Sin embargo, este también tiene la funcionalidad de poder volver a su estado normal, recogiendo la herramienta en el mapa, que restaurará al vehículo. Al terminar el videojuego al 100%, podrás desbloquear una animación exclusiva que deberás verla en el cine de la ciudad, siendo básicamente, una nueva caricatura de Tommy y Dalí, la cual no presenta mayor interés, más que la animación anteriormente mencionada. Las misiones finales del videojuego aportan un estilo similar al nivel completo final, lo cual lo hace algo muy sencillo a simple vista. Sin embargo, estas misiones van reduciendo cada vez más su tiempo, lo cual lo hace básicamente un desafío imposible en ocasiones a completar.
Autopsia Alienígena 3, es considerada la misión más difícil del juego, siendo esta, gran parte de lo que ocasiona que muchos abandonen la misión final, por lo fuera de quicio que te puede poner, al no poder completar un desafío simple como lo es un contrarreloj, que no debería ser tan complicado. Aunque ciertas cosas como el tráfico, y el cuidar el barril que no se caiga del vehículo, también son parte de las razones por la que esta misión es casi imposible. Si te mencionara GTA 3 en este punto, no creo que haya que describir mucho la razón por la que está aquí en el iceberg. Ya que básicamente, al igual que otros juegos de mundo abierto de la época, este juego de los Simpsons, se inspiró en el famoso GTA 3, el cual demostró cómo se podía hacer un gran juego de mundo abierto en 3D, y abrió muchas puertas para la industria, de llevarlo mucho más allá. Los Simpsons Hit and Run, sin embargo, se encargaron de darle su esencia, y quitar un poco de esa violencia que se exhibía en GTA 3, dándole así, una forma diferente de ver a este tipo de mundo abierto. Pero esto no es lo único que lo hace similar a GTA, sino que también tiene una gran comunidad de modders, los cuales se han encargado de darle un nuevo toque a este videojuego ya con varios años, entre ellos viéndose mods con doblaje, nuevos personajes, e historias, como les mencionaré a continuación. Entre los mobs de personajes existentes para este videojuego, podremos encontrar la inserción de personajes que no están en el videojuego físicamente, pero que pertenecen al universo de los Simpsons. Por otro lado, también podemos encontrar otros que no lo forman como tal, teniendo una gran diversidad de personajes, como lo puede ser el famoso Sus, el cual es una de las inserciones más nuevas, en lo que refiere a personajes en el juego. Pero también tenemos la inserción de nuevos vehículos, como lo pueden ser la piscina móvil que apareció en uno de los capítulos de Los Simpsons, u otros que no tengan mucha relación con la serie, pero que pueden ser o añadir interés en los jugadores. El doblaje en Los Simpsons Hit and Run, se encuentra únicamente en el español de España, el cual no llega a ser malo hasta cierto punto, dado que le agrega una particularidad a la voz de los personajes del juego. Sin embargo, un grupo de modders, se encargó de trabajar en algunos doblajes para el videojuego, y lanzarlo como un mod que reemplaza la voz en ciertas circunstancias de la partida, como lo puede ser la voz de Homero. Esta modificación tiene varias versiones que agregan más voces para ciertas situaciones, reutilizando partes de la serie original, para recrearlas en el videojuego. Hay varios tutoriales en YouTube para poder jugar con este mod, y realmente es una experiencia distinta. Pero si hablamos de experiencias, tenemos que hablar de la banda sonora del juego, que es uno de los principales fuertes del mismo, al tener un desarrollo similar a los de cualquier episodio casual de Los Simpsons. La banda sonora es una colección de composiciones de Mark Baril, Ian Levy, y Jeff Timoschuk, la cual cuenta con 2 horas de composiciones de misiones principales, secundarias, y demás, 100% del estudio. No se utilizaron como en otros juegos de mundo abierto, canciones de la vida real, por lo que lo hace mucho más original en cierto sentido, y otorga una experiencia totalmente Simpson. Así que, sin más, con esto acabamos el nivel 1. ¡Ay! ¡Su reputa madre March! ¡Me doxiaron en un foro de 4chan! Los Simpsons Hit and Run fueron obra de Radical Entertainment, los cuales también realizaron el anterior juego antes de este, llamado Road Rage. Esta compañía decidiría ahorrar tiempo y diseños propios para Hit and Run, decidiendo reutilizar gran parte de los audios grabados para Road Rage, por ejemplo, gritos o quejas por parte de los personajes que llevemos, simplificando asimismo, gran parte de los diálogos que deberían realizarse específicamente para cada función en Hit and Run. Jugando ambos videojuegos, podrás deducir fácilmente qué audios se reutilizan y qué otros no en el otro. El Red Brick Car es un auto que se utilizó como easter egg, el cual, si utilizas un truco en las opciones como lo estás viendo a continuación, según tu dispositivo donde juegues, podrás desbloquearlo en la zona de la mansión de oro para circular con él en la ciudad. Este es una referencia y posible reutilizado nuevamente de Road Rage, el cual contiene un auto igual al de este estilo en el juego. Presente en los archivos del juego, hay una pista del Springfield 500 de forma ovalada casi terminada, que tiene lugar en un estadio, con 2 pequeñas rampas. La pista en sí se parece a la pista de carreras del episodio Alone Again, Natura di Dilly. Hay varias formas de acceder a él, siendo una de las más fáciles y rápidas, intercambiando el trozo de mapa con él cambiando el nombre del archivo.
Sin embargo, esto también puede conducir a un bloqueo del juego. Según el nombre y el contenido, probablemente se pretendía que fuera una pista para el bonus game que se desbloquearía de forma predeterminada, sin necesidad de obtener todas las tarjetas de coleccionista en cualquier nivel, pero probablemente se eliminó por ser demasiado pequeña. El error del conductor invisible es uno de los bugs más extraños, si se puede decir así, del videojuego, el cual consiste en dejar que una de las avispas dispare al vehículo cuando estemos fuera, para que el juego expulse del mismo por una extraña razón a quien se encuentre conduciendo. Esto funciona, haciendo que, si nosotros subimos como acompañantes, el auto quede conduciéndose, pero sin un conductor. Hay una teoría, respaldada por varios modders y personas fanáticas al videojuego, que dice que el último nivel del juego se hizo de forma rápida. Con referiéndome a rápido, me refiero a que algunas misiones de este nivel se repiten constantemente, con leves cambios en la narrativa, pero con un mismo formato, el de llevar un vehículo con un tarro nuclear, para hacer explotar la nave de los alienígenas. Al mismo tiempo, este nivel tiene parte de su mapa tapado, esto y con el objetivo de que no se abarque todo el mapa en el último nivel, y ahorrar misiones, centrándose solamente en zonas aledañas a la casa de los Simpsons. Los Simpsons Hit and Run tiene una característica casi habitual actualmente en varios videojuegos, y es que, si lo juegas en fechas navideñas o Halloween, podrás encontrar un menú con características, de acuerdo a la celebración que esté sincronizada a tu dispositivo. Entre tanto material sin utilizar en el videojuego en sus archivos, se encuentra un vehículo de venta de helados, el cual parece que iba a ser utilizado preliminarmente en una persecución a la camioneta espía. Si utilizamos la cámara libre en el mapa, podremos ver en el nivel 1, que se pueden descubrir 3 retratos que parecen ser versiones al estilo Simpson, de la pintura American Gothic, fuera de los límites del nivel. Estas pinturas parecerían que iban a ser utilizadas en la mansión del señor Burns, sin embargo, quedaron ocultos en los límites del nivel. Un canal de YouTube llamado Reus se encargó de realizarle un breve remake al nivel 1 del videojuego en una semana, el cual ha sido muy popular, e increíblemente eleva el nivel gráfico del mismo bajo el motor gráfico del Unreal Engine 5, y cambia algunas cosas como los movimientos de los personajes. El video se subió aproximadamente hace un año, y tiene una duración de 11 minutos, el cual nos muestra un increíble cambio gráfico a su versión original. Los Simpsons Hit and Run tiene la característica de estar dividido en tramas mediante distintos niveles, los cuales cada uno se desarrollan en distintos mapas. Al finalizar el juego, no se nos permite desbloquear ningún mapa libre con todas las ciudades unidas, sin embargo, los modders han logrado hacer esto, desarrollando nuevas rutas para crear una unión de todos los mapas de Springfield, en solo uno. Este para muchos es descrito como el mod base para los otros que existirían, prediseñando o creando un nuevo mapa con relación a este. Por ejemplo, a continuación, te voy a presentar un mod que rediseña el mapa del primer nivel, convirtiéndolo en fondo de bikini, la ciudad del universo de Bob Esponja, en donde se reemplazan varias texturas, vehículos, y demás personajes. Este mod está muy bueno, acoplando lo mejor posible a la ciudad del universo animado de Bob Esponja, en Springfield. Los Simpsons Hit and Run, pese a ser un juego antiguo, no cambia que también tenga disponible un modo multijugador, o en línea, mejor dicho, no oficial, el cual sirve para que varias personas del mundo puedan conectarse a jugar en línea en uno de los mapas predeterminados de este mod. Según lo que se puede ver, tiene a su disposición casi todo desbloqueado, y agrega muchas cosas de otras series animadas, como Futurama, Padre de Familia, etc. Road Rage Returns es uno de los mods más ambiciosos, el cual cambia la interfaz del Hit and Run, pero que nos permite regresar a la forma original de realizar misiones del Simpsons Road Rage. Este mod se lleva a cabo en la versión de Springfield del Road Rage. No puedo especificar mucho ya que no he notado mucho más de nuevo, pero ustedes pueden buscar vídeos en YouTube de este mod. Existe una teoría que dice que Hit and Run fue, originalmente, una secuela de Road Rage. Esto y se sostiene básicamente por las características que se comparten entre ambos videojuegos, al mismo tiempo que por básicamente, haber sido realizados con una misma desarrolladora, Radical Entertainment. Fácilmente podríamos decir que esto es bastante obvio, sin embargo, esto fue un plan original según todo indica, que finalmente se descartó al momento de que se decidiera hacer a Hit and Run, un juego de mundo abierto con un enfoque completamente diferente. Es posible pasarse todo el juego saltándonos las misiones del juego.
Así es, tal como lo oyes, es posible pasarte el juego solo hasta la última misión, básicamente fracasando 5 veces en cada una, hasta que cada que llegues a ese límite de fracasos, el juego automáticamente te da la opción de saltarte la misión. Esta es una de las estrategias menos interesantes para acabarse el juego, pero muy utilizada para cuando algunas misiones colman tu paciencia. Yendo ya con curiosidades dentro del juego, podremos apreciar cómo en una de las misiones iniciales, se nos pide que debemos llevar un proyecto de ciencias a Lisa, con el objetivo de evitar que ésta sea desaprobada por olvidárselo en la casa. El objeto en cuestión es un sistema digestivo, que, en la serie original, sería destruido por el mismo Nelson, al jugar con este de forma indebida. Pero este era propiedad de Bart, lo cual nos muestra una breve ruptura al canon original de la serie, cambiando el dueño de este curioso objeto. Sin más, con esto acaba el segundo nivel del iceberg. Si bien, el juego está conformado con 7 niveles solamente, hay un error curioso si revisamos simplemente los archivos, y es que encontraremos la existencia de 2 carpetas con nombre de nivel 8 y 9. Se desconoce la razón de la existencia de estas carpetas, pero se cree que posiblemente, al igual que varias otras cosas que los desarrolladores olvidaron de eliminar, estos niveles pudieron ser parte de una versión beta que finalmente se descartó por el poco tiempo que tenían para acabar el juego. Sin embargo, no le quita lo curioso a los posibles niveles que pudo haber. Nuevamente hablando de la versión beta, tenemos lo que serían imágenes al parecer de un prototipo que salió en julio de 2003, conocido por ser imágenes que mostrarían lo que podría ser una versión beta de lo que sería luego la versión final. En una comparación simple que estarán viendo a continuación, podrás ver la comparación entre el prototipo de julio de 2003, y por el otro la versión final. Una de las más claras diferencias, parecen ser la iluminación de los personajes en las escenas, algo que se arregló y mejoró para las versiones finales. Te dejo el video comparación de este prototipo y la versión final en la descripción. En los archivos del juego, se encontró un modelo sin uso dentro de las secciones del menú principal, el cual sería una versión distinta a la de Homero, que iba a ser utilizada preliminarmente para el dichoso menú principal donde Homero duerme. Este es un modelo similar en apariencia al modelo Road Rage, pero con algunos cambios a simple vista. Existe un rumor en la comunidad de modders de este juego, que, según varios mensajes en el código de las misiones, indicarían que la mayoría de misiones secundarias, iban a ser jugables como historias principales, obligatorias para avanzar de nivel o algunas misiones. Sin embargo, como sabemos, esto no fue así, y la mayoría de misiones secundarias como carreras y demás, son solo opcionales. Uno de los misterios que se han formado alrededor del juego, son las voces de niños extraños que se escuchan en el nivel 7 del juego, en los alrededores de la escuela de Springfield. Estas voces parecerían ser reutilizadas de niños, pero solo que se han aplicado para que suenen al revés, y dar un ambiente tétrico sin que se entienda lo que dicen. Entre los mobs que replican misiones y diálogos de capítulos reales de Los Simpsons, tenemos uno del famoso episodio de 22 cortos en Springfield, el cual nos muestra una narrativa de Skinner tratando de salvarse de Chalmers, al no tener la comida a tiempo y esta quemarse. En un mod muy bueno, esta misión se puede realizar con los diálogos originales, y simulando una escapada hacia el Krusty Burger más cercano, en un contrarreloj. Esta misión con el mod se encuentra en inglés en YouTube, pero es bastante divertido. Los Simpsons Hit and Run 2. Se podría decir que esta es una de las inquietudes más grandes por parte de las comunidades de videojuegos, dado el alto éxito que resultó para la época Los Simpsons Hit and Run. Por lo poco que se sabe, según desarrolladores que formaron parte de este juego que nunca se consiguió un desarrollo sólido, la secuela tuvo varias ideas en desarrollo. El problema fue que la licencia de Los Simpsons con la desarrolladora había caducado, por lo que se buscó renegociar esta. Sin embargo, Electronic Arts puso el dinero arriba de la mesa, y se decidiría que esta pasaría a manos de la distribuidora, para sacar lo que sería luego el juego de Los Simpsons.
Como sabemos, este juego se decantó más por una historia desarrollada, pero con un mensaje en contra de otras desarrolladoras de videojuegos. Simpsons Hit and Run en GTA V refiere a un mod gráfico que se hizo público hace unos pocos años, el cual recrea toda la ciudad del nivel 1, aplicando también mecánicas, NPCs, y gráficos más reales al mapa. Diseñando la secuela de mis sueños en Simpsons Hit and Run, es un video subido por el usuario Mutlut, el cual nos muestra cómo sería para él su secuela favorita, realizando algunos cambios en la interfaz, y enseñándonos cómo él realizaría una nueva versión de este juego, señalando también a otros juegos de los Simpsons como parte de esta comparación. Sin más, con esto acaba el nivel 3. Por alguna extraña razón, y siendo un detalle poco visto por algunas personas, en la portada del juego podemos ver a un Bart con una camiseta azul. Es un pequeño detalle que puede pasar desapercibido, pero que posiblemente puede ser una referencia al Bart de sus primeras versiones en la serie real. Previamente se había pensado en que los dinosaurios animatrónicos que hacen aparición en el videojuego, tuvieran un rol más importante, siendo y que se pensaba en utilizarlos como jefe final para el nivel 2. Sin embargo, decidió descartarse esto a temprano desarrollo, y solamente existió la cinemática que se desbloquea al acabar el nivel 2. En el juego es posible matar a un animal. Este punto es algo un poco confuso, pero la realidad es que puedes matar a las palomas del nivel 3, si las buscas en el puerto. Al golpearlas, estas explotarán y dejarán unas monedas para recoger. Si bien no es tan brusca la forma de matarlas, no tienen otro uso alguno en la trama. El juego de los Simpsons Hit and Run es característico por utilizar a un personaje por cada nivel que atravesemos, al mismo tiempo que cada personaje está situado en una parte distinta de Springfield. Pero entre estos protagonistas que no son de la familia, se encuentra la presencia de Apu, quien es el único de los protagonistas del juego que no forma parte de los Simpsons, pero que tiene un nivel propio. Sin embargo, en parte del código del juego, usuarios han podido encontrar que es posible que, en una versión preliminar, los planes originales eran poder hacer jugables también fuera de los Simpsons, a Milhouse y Alf, los cuales se desconoce qué tipo de trama pudieron haber adaptado. Sin embargo, Milhouse, al ser el mejor amigo de Bart, pudo haber tenido relación en la investigación para saber el paradero de este anteriormente mencionado. Aunque en la versión final, cuando Lisa le pregunta a este sobre el paradero de Bart, no nos dará respuesta alguna concreta. En los archivos del juego, es posible encontrar dos pistas de carrera que es probable se hayan utilizado para testear vehículos y demás acciones en estos terrenos. Homero en la tercera dimensión, es otra modificación que nos permite recrear uno de los capítulos más curiosos en la serie de los Simpsons, el cual consiste en que Homero es teletransportado a otra dimensión desconocida, donde se pudo apreciar por primera vez una recreación oficial de Homero en 3D. Lo que han hecho los modders, es recrear este espacio en la versión 3D de los Simpsons, en Hit and Run. El resultado final es increíblemente igual, y emula perfectamente varios lugares y objetos de la dimensión en la que Homero se encuentra en la serie. Sin embargo, en este lugar no tendrá salida, ni un agujero negro que lo absorba al final de su estadía. El tercer brazo de Homero, refiere a una de las curiosidades finales que después de acabar la misión final, podremos apreciar una cinemática en donde podemos ver cómo Homero tiene un nuevo brazo, pero en el trasero. De igual forma y sin explicación, cuando se nos muestra la cinemática final, este aparece sentado y no parece tener ya el brazo que le había salido por la radiación. La hipótesis principal es que se lo quitó por cirugía, sin embargo, este es uno de los pocos misterios que deja este videojuego sin resolver. Con esto acaba el nivel 4. Los Simpsons Hit and Run pudo haber tenido otro nombre distinto al que conocemos. Así es, durante el año 2002 se pudo saber que el juego originalmente iba a tener el nombre de The Fat and the Furious, que en español sería El Gordo y el Furioso, haciendo referencia obviamente a Homero. Siendo clara referencia también a la saga de Rápidos y Furiosos, el juego parecía intentar continuar el formato de carreras que habíamos tenido ya con Road Rage, pero, sin embargo, el cambio durante el desarrollo a un juego de mundo abierto, terminó marcando la diferencia para terminar eligiendo el nombre Hit and Run, que vendría siendo algo así en español como Golpea y corre.
hay una teoría que nos sugiere que tanto Milhouse, Ralph y Nelson murieron antes o durante el nivel 7. Esto y dado que, en anteriores niveles, ambos se encargaban de darnos las misiones de las carreras, sin embargo, ahora tendremos a un zombie en su lugar, y sin encontrar rasgos de ellos luego en lo que queda de la campaña. La única relación que se les puede dar en el nivel, son las voces fantasmas que hemos mencionado anteriormente, las cuales podrían dar más señales que esto puede llegar a ser real. Esto queda simplemente, a opinión de los propios jugadores que descubren este posible misterio. Durante un tiempo, existió un mito, que nos nombraba que Moe iba a ser un personaje jugable, e iba a tener un enfoque similar al de Apu, sintiéndose responsable de expandir la famosa Butch Cola que infectó a Bart, y que provocaba alucinaciones. Sin embargo, esto fue solamente una teoría falsa sin fundamentos que se había mencionado en tono de broma, pero que muchas personas intentaron creer y esparcirlo como real. Moe tiene una aparición única por lo que recuerdo ahora, solamente en una de las misiones del nivel 2, pero más allá de ahí, no le volvemos a ver, a menos que vaya a salvar e interactúes con los objetos de la taberna. Durante allá del año 2004, y ya con varias versiones lanzadas del videojuego para las consolas de la época, el plan estaba enfocado ahora a llevarlo a las consolas portátiles. El gran negocio que aparentaban ser las consolas portátiles, tentó a varias compañías a llevar sus videojuegos más famosos a esta consola. Todo parecía lucir bien para uno de los juegos del momento, pero problemas internos dentro de Radical Entertainment, hicieron que finalmente estos desistieran a hacer los ports. Uno de estos antecedentes de problemas, eran los cortos plazos que se les daba al equipo desarrollador para acabar los niveles y partes del juego, siendo razón por la cual, este parece incompleto en ocasiones, o con bastantes errores que permiten apreciar su versión beta. Por otro lado, si vemos luego el juego que salió en el año 2007, Los Simpsons The Game, este sí cumplido con los pedidos de los superiores, y tuvo varios ports, tanto para los portátiles, como la de nueva generación de esa época. Los Simpsons Hit and Run no corrieron con la misma suerte lamentablemente, y solamente se quedaron en las consolas de la época, y el port a PC, que el único que vio la luz lamentablemente, pero con leves cambios a las versiones de consolas. Con esto acaba este nivel. Este punto puede tomarse como broma o no, pero algunos teóricos decidieron proponer la idea, de que el juego pudo haberse creado, en base a una historia de la casita del horror descartada, habituales de la serie animada, y por obvias razones, no canon para la vida real de los Simpsons. La historia de los Simpsons Hit and Run, atraviesa muchas tramas en estos niveles, pero concluyendo básicamente en la invasión alienígena, zombie, etc. Al mismo tiempo, hay muchas muertes inexplicables que obviamente, no pueden tomarse como canon. Sin embargo, eso no cambia que el juego cuente con varias referencias y desarrollo similar al de la serie animada, que lleven a muchos a creer que pueden ser canon. Pero nada más lejos de la realidad, esto no es así, y tampoco fue una historia de la casita del horror, es una teoría sin fundamentos, pero que se respalda únicamente por el hecho de contener una trama distinta a la habitual. Esto y también aplicaría para el juego de los Simpsons, el cual también tiene una narrativa que tampoco es canon, pero que apega de por sí más a la fantasía y con otros objetivos en mente. Por lo tanto, esto puede quedar fácilmente como falso, o puede ser desmentido, con bases fundamentadas por parte de alguien cercano a la serie animada real, cosa que, por obvias razones, posiblemente jamás pase. Y, por último, y para acabar este iceberg, Los Simpsons Hit and Run jamás tendrá un remake o secuela. Así es, para la tristeza de todos, este juego que marcó varias infancias y nuevamente adaptó el estilo 3D en un juego de mundo abierto, muy difícilmente podría tener una nueva versión del mismo. Las razones pueden ser múltiples, como el lenguaje, estilo de violencia, o por el simple hecho que la desarrolladora que hizo el juego, ya no existe como tal, tras ser absorbida por Activision. Pese a existir remasters de juegos de antaño, como se ha visto con la remasterización de la trilogía GTA, la marca de los Simpsons está tratando de alejarse de ese tipo de humor y violencia que podría causar su cancelación. El producto de la serie animada ha estado en decadencia con el pasar de las temporadas, y eso es posiblemente debido al dejar estar varias de las cosas que caracterizaban a la serie, y hasta abandonar un mercado fuerte, como lo es el de los videojuegos. Sin más ya que decir, este fue, el iceberg de los Simpsons Hit and Run. Papá, me siento
siento muy orgullosa de ti por salvarnos de la invasión extraterrestre. ¿Ha pasado de verdad? Creí que era una pesadilla por haber comido demasiados perritos calientes crudos. No, Homie, eres el héroe de la ciudad. Mola. ¿Y las niñeras ninja? ¿Eran reales o pesadilla de perrito caliente? Pesadilla de perrito caliente. Papá, tus fans te reclaman ahí fuera. ¿Fans? Ah, esos fans. Al menos nuestro programa fue un éxito. ¿Por qué? Fuimos al cielo terrícola al morir. Al menos no tenemos que aguantar los estúpidos créditos del videojuego. ¡No! Muchas gracias a todos los que han visto este video, y los invito a ver los otros icebergs o vídeos especiales del canal que tengo para ustedes. He decidido omitir muchas otras curiosidades, tanto errores como mods que encontré, dado que son cosas que pueden o no tener relevancia para la audiencia, pero podría utilizarlo para otro video especial mucho más extenso. Así que bueno, suscríbete para no perderte todo el contenido que subimos a este canal, al mismo tiempo que déjame tu pulgar arriba para ayudar a que más personas vean este video. Tengo planes de hacer otro video comparativo entre el juego de los Simpsons y el Hit and Run, por lo que vamos a ampliar más sobre este juego pronto. Sin más, yo fui Sebastián Cage, y los veo en un próximo video.